Señores, Eduardo, seguimos aquí Sí, hablando de los hechos del canal. sí. Luego de 1977 se firma el Tratado de Torrijos-Carter. Ujú. Desde ese momento hasta 1999 Sí, hay un lapso, hay una transición. El canal será nuestro. Sí. Tenemos que administrar nuevas tierras. Tenemos que administrar el canal. un negocio, o sea, la empresa más grande del país. Es correcto. Ujú. Es correcto. ¿Recuerdas cómo se dieron esas transiciones cuando comienzan a darnos Como los vi- norteamericanos de que, Sí. señores, Fort tal, Sí, sí. ustedes A ver, lo toman? los tratados se Edificios firman, vacíos. sí, los tratados se firman el 7 de septiembre del 77, pero entran en vigencia el 1 de octubre de 1979. O sea, 2 años después. Son Y- 22 años. Sí, el para la reversión total, sí, pero desde el 1 de octubre del 79 hasta el 31 de diciembre del 99 estamos hablando de 20 años, 20 años. de ese proceso de transición. En octubre del 79 comienzan a revertir, desaparece la zona como tal, o sea, desaparece la zona, las autoridades de la zona, o sea, el juzgado que había en la zona, la policía de la zona, o sea, todas estas cosas que habían de la zona desaparecen automáticamente ese 1 de octubre pero permanecían del los policías 79. en las garitas, sin embargo. El del ejército. Acuérdate que en la zona del canal había las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y los MP. Exacto, el Army, el Navy, los Marines y la Fuerza Aérea. Y había una policía de la zona. La policía de la zona desaparece por completo. Y las áreas civiles revierten a Panamá automáticamente. Balboa, por había- ejemplo. Habían sitios que cuidaban policía panameño, policía norteamericana. Esos eran sitios que eran bases militares. Acuérdate, en la zona del canal estaba la zona y estaban las bases militares. Por ejemplo, Paraíso, Pedro Miguel, eran poblados dentro de la zona del canal, pero no era una base militar. Eso pasó automáticamente a manos panameñas el 1 de octubre del 79. Había gente que seguía viviendo ahí, ¿sabes? De la zona, se hablaba en inglés. Los panameños que tenían la oportunidad de tener Sí. un triángulo pegado Para en el entrar a la vidrio zona era otra cosa, de su claro. carro de color rojo, otro Sí. de color verde, que podían entrar allí y comer Ajá. en el clubhouse, Y había eso hacer para- supermercado Claro, para entrar a las bases. a las bases militares. Porque había una cosa era entrar a la zona y otra era entrar a las bases. O sea, entrar a las bases era más difícil. Claro. O sea, no todo el mundo podía entrar a las bases. Y entonces hubo esa transición, digámoslo así, ¿Tú de lo que recuerdas cuáles revirtió fueron a las Panamá. primeras tierras que nos dieron? Como te decía, Balboa, o sea, las áreas civiles, ¿no? Lo que no era base militar pasó automáticamente, como Balboa, Paraíso, en Gamboa, Las casas. Pedro Miguel, esas casas del área de Balboa, lo que hoy conocemos como Diablo. O sea, todo eso pasó a manos panameñas casi que ¿Cómo? de inmediato. ¿Cómo se administran esas casas después, Eduardo? Creo que era con el Ministerio de Vivienda y algunos eran arrendamientos que se manejaban con el Ministerio de, ¿Quiénes quedan de Vivienda. viviendo Bueno, allí? Margarita, Rainbow City. ¿Cómo? Rainbow City. Arcoíris, ¿no? Pero todavía en Colombia, en mi cerebro Rainbow City. sigue siendo Rainbow City. Pero esas cosas revirtieron a manos panameñas de inmediato. Los gringos desalojaron muchas de ellas, otra gente, había algunos, muy pocos casos, y sí, de alguna manera es un reclamo que se manejó con influencia de quienes eran cercanos al gobierno de turno, fueron los que pudieron conseguir casas. Eran alquileres que se le pagaban al Ministerio de Vivienda muy baratos, pero sí. Hubo invasión también, Eduardo. Y hubo algunos que no Hubo se gente que ocuparon invadió. rápido, que invadieron muy rápido también. En lugares que quedaron como abandonados y está, por ejemplo, lo que le llaman ahora Cocosolito. Allá en Colón, tú te das cuenta, eso fue, allí la gente se apoderó de esas cosas así muy rápido. Y de ¿no? muchas edificaciones que también eran de bases militares. En Colón por lo menos estaba lo que era Davis, Fort Sí. Davis. Mucho de eso vino Gulick. después de la invasión. O sea, acuérdate Fort que, Gulick hoy es Espinar. claro, lo que pasa es que los fuertes, o sea, los que eran bases militares, eso revirtió a manos panameñas bajo la administración de las fuerzas de defensa en ese momento. Entonces eso sí estuvo custodiado. O sea, ahí no hubo la invasión como las que sí fueron en las áreas civiles de la zona. Claro. Y hubo áreas de coordinación y hubo bases militares que sí revirtieron automáticamente. Por ejemplo, Albrook y después el aeropuerto de Albrook, esa zona quedó allí, ¿te acuerdas? O sea, dejó de ser aeropuerto casi que de una vez y ahí Es se hacían las correcto. carreras de carro Sí. y una serie de cosas hasta que después en el 95, 96 es que se decide mudar el aeropuerto de Paitilla para Albrook y vuelve Albrook a ser un aeropuerto. Pero por mucho tiempo eso quedó
en desuso como aeropuerto, se usaba como pista de helicópteros, los pocos helicópteros que tenía Panamá que se usaban allí. Amador, por ejemplo, el Fuerte Amador, el caso del Fuerte Amador es interesante porque ese quedó mitad y mitad. O sea, Fuerte Amador pasa a manos panameñas, lo custodiaba la Fuerza de Defensa, la 8ª Compañía de Infantería, creo que era la 8ª, Victoriano Lorenzo, y las islas de Amador, ¿no? Naos Perico y Flamenco. Y curiosamente allí... Allá no podíamos llegar, ¿eh? Antes no, pero después de eso sí. Y en el Cojuey de Amador, la gente en los 80 recordará en los 90 que iban los domingos a estacionar el carro, los equipos de sonido, a poner música, etcétera. Pero esa área, por ejemplo, era de coordinación. Ahí es donde tú veías un militar gringo en la garita de la entrada de Amador, porque ahí todavía, del lado donde estaba la cancha de golf, donde está hoy el Figali Convention Center y esas casas que están allí, eso seguía siendo de administración del ejército de los Estados Unidos. O sea, de un lado era panameño y de un lado era de los Estados Unidos. Y ahí tú te encontrabas entonces a los gringos en la puerta, en la garita. Había un soldado gringo con un soldado panameño, ¿no? Sí, había una diferencia abismal, ¿no? Sí, claro, te ponían este gringo rubio de 6 pies musculoso y el soldado panameño no tan alto, el uniforme a lo mejor no tan bien cuidado. Un poquito curtido. Sí, a diferencia del uniforme del uniforme nuevecito de los gringos. Pero cuando cuidaba el panameño, el policía panameño con una policía gringa. Ahí pasó, varios se casaron. Sí. No había pocas mujeres panameñas, pero cuando ponían una MP, algo eléctrico. Cuando ponían una de los soldados, una MP gringa, una norteamericana, y le ponían a un panameño al lado, yo sé, por lo menos de 3 historias, yo creo que el soldado panameño quedaban prendadas. Usaba de esos perfumes que tú te pones. Sí, algo tenía, pero varios se casaron. Eduardo, quiero rescatar algo muy importante que yo creo que tenía que estar pasando por la cabeza de Torrijos y de todos los que tenían que ver con la administración. No teníamos profesionales para administrar el canal de Panamá. Muy y si pocos. Lo teníamos, Muy eran pocos. Contados. Entonces había que... Y gringos, o sea, a pesar de que eran panameños, muchos con formación en Estados Unidos había que formar una camada, un equipo de profesionales panameños para administrar el nuevo reto. Yo recuerdo que se dio un auge de estudiantes becados para Rusia y algunos países específicos. Estudiantes becados de pueblo, pueblo que eran que los muchachos que tenían buenas calificaciones en su escuela lo agarraban, te vas. Hubo de todo, ¿no? Hubo de todo. Hubo de todo. A ver, la fuerza laboral del canal, buena parte de ella, toda la vida, ha sido panameña. Claro. Eran panameños que vivían aquí, que eran de la zona. En la barriada todo el mundo sabía quién era. El papá de fulano trabaja en la zona, en la commission. Era un negro diferente. Sí, cuando era. Y blanco también. Con más altura. Y mestizos. Claro, indígenas muchos. Y había los que trabajaban en la zona y uno no sabía. Algunos trabajaban en las bases militares y otros trabajaban directamente con el canal de Panamá. Pero todos en el barrio tuvimos un vecino, el que tenía el mejor carro y los hijos de él tenían la mejor bicicleta y esas cosas. Tú trabajabas con salario mínimo panameño y ellos allá en todas las barriadas, volando. En la calle siempre había uno, ¿no? Salario de Nueva York. En la calle, sí, en tu barrio seguramente había uno, como varios. te decía. Sí, tú tenías Atari con un cassette, él tenía 10 cassettes, ¿no? Ok, hablemos. ¿Qué pasó con los panameños? Había panameños que ya trabajaban. En algún momento se formaron para administrar el canal. Teníamos que demostrar que podíamos. Hubo una transición. Tú mencionaste a Fernando Manfredo hace un rato. Y efectivamente, cuando se desaparece o cambia con los tratados la Panama Canal Company o la Compañía del Canal de Panamá, eso cambia a Panama Canal Commission. Y en la Panama Canal Commission, incluso a través de los tratados, había un tema de miembros de la junta directiva, que eran todos norteamericanos. Ahí hubo una transición. Como te mencionaba, el subadministrador Manfredo fue el primer subadministrador panameño estando allá. Y después, incluso con administración norteamericana todavía, el administrador Guardia, el administrador siendo un administrador panameño de la Comisión del Canal de Panamá, para después entonces la transición que se hizo a Autoridad del Canal de Panamá. En el camino hubo el manejo de las bases, la unidad, lo que era el tema de las áreas revertidas, esa brillante idea de convertir una base militar como Clayton en la Ciudad del Saber,
pero eso, digamos, era lo que estaba pasando en los alrededores del canal. Mientras que en el mismo canal, porque hemos mencionado hace un rato, el canal como el negocio versus lo que pasaba fuera del canal, el territorio de la zona del canal. Se crea el título constitucional del canal. Hay un libro lanzado recientemente que explica todo ese proceso, que le da el marco legal al Canal de Panamá, que lo hemos llevado a rango constitucional en nuestro país, con un título constitucional aparte, y la gente lo ve así como, hey, con el canal no te metas, o sea, para tratarlo de mantener alejado de la política y de una serie de situaciones que a mí me molesta. No por el título constitucional del canal y del canal, sino al revés. Que cómo es posible que en el resto del país no hayamos podido emular este tipo de cosas, de políticas, de administración, de reglamentación, etcétera, que se tiene en el canal de Panamá, que sí, copiamos muchas cosas de la práctica norteamericana que se tenía, estadounidense, para ponerlo, ¿no? Pero eso yo creo que a mí, yo no entiendo por qué tenemos que... A ver, a mí me da pena que haya dos legislaciones diferentes en el mismo país. Eso a mí me molesta. Pero pero me molesta a la inversa. O sea, debiéramos tener una sola que sea lo suficientemente buena, eficiente y eficaz para administrar el país como se administra el canal. Era un reto, era coraje, era formación, era demostrarle al mundo, inclusive yo soy de los que pienso que luego de que los gringos, los norteamericanos, nos dan el canal a nosotros, el canal coge un boom, coge un aire mundial, coge prestigio, coge relevancia, comienza el canal a tener esa figura internacional de fuerza, de potencia. Del comercio mundial. Es correcto. Pero yo quiero tocar un tema, Eduardo. Luego de la firma de los tratados de Torrijos-Carter en 1989 se da una invasión. Sí. Allí, yo en lo personal tuve miedo. Sí. Tuve miedo de lo que podía pasar con nuestro canal después de que los norteamericanos entraron, desmantelaron las fuerzas públicas y quedamos... Sí, a ver... expensos a cualquier cosa. Claro, que se fuera a cumplir los tratados. Yo recuerdo en el 92, creo, debería terminar de revertir lo de Amador, como te conté, Fuerte Amador, una parte estaban los norteamericanos y otra los panameños, y uno decía, vamos, nos invadieron, ocuparon el país. Quedamos desnudos. El presidente Bush era presidente de los Estados Unidos, pero venía de ser el vicepresidente por 8 años de Reagan. O sea, no era cualquiera el presidente de los Estados Unidos. O sea, era el vicepresidente de Ronald Reagan que había dicho en campaña, después de Carter, y que en campaña había dicho, o sea, yo pensé en ese momento, y era el debate ya yo en la universidad, de si Estados Unidos iba realmente, después de haber invadido a Panamá, si los iban a dar, si iban a cumplir o a terminar de cumplir con el tratado. Y sí cumplieron con el tratado. Vamos, la lucha panameña, a pesar de que fuimos un país invadido en ese momento, yo creo que también hubo un esfuerzo importante y de la comunidad internacional y de los que estábamos aquí para que se terminara de cumplir el tratado, y el tratado se cumplió y los norteamericanos entregaron el canal. Varios episodios, fíjate, como el 15, 18 de diciembre por allí del 99, porque el día final era el 31 de diciembre al mediodía, pero allí hubo un acto, me acuerdo, un acto grande en Clayton, donde se entregó también el tema de las bases militares. Recuerdo el tema de un soldado marine, gringo, creo que era un marine, cuando arriaron la bandera de los Estados Unidos en el edificio de la administración, la bandera norteamericana, la quitaron, la doblaron. O sea, yo creo que el gringo no entendía mucho lo que estaba pasando, quizás para ellos, mientras que para nosotros sí era tan grande el tema de bajar. Claro. No más. Quitaron su bandera. Eddie, no más la bandera igual, o sea, yo trato de recordar en el 79, el 1 de octubre del 79, cuando se iza la bandera en el Cerro Ancón. También. O sea, ese episodio, así como se izó la bandera. En el Cerro Ancón no había bandera. O sea, el tema de la bandera, no había bandera ni norteamericana ni panameña, pero se hizo una bandera, se puso, ahí está la bandera del tamaño de una cancha de baloncesto, en el Cerro Ancón. O sea, eso fue... Faltaba mucho todavía, porque eso fue el 1 de octubre del 79. Faltaban 20 años todavía para la reversión. Marcó, pero eso era necesario. El nacionalismo. Claro, se enredó. Sí. Cuando iban a subir la bandera en el Cerro Ancón, se enredó. Yo te decía, cuando hablábamos del metro, cómo se trepa un poste de luz, y cuando la bandera se enreda, el día del acto ese del 1 de octubre del 79, un policía, miembro de la Guardia Nacional en ese momento, indígena,
indígena de la comarca, sabía trepar palma se trepó y pudo desenredar la bandera del momento con cosas que no están contadas por allí, pero para que sepa se enredó. Que me pone a mí en algún momento y que en algún momento te puede dar hasta tristeza. Había gente diciendo que nosotros íbamos a hacer pedazos el canal. Una piscina que en las esclusas iba a estar la gente bañándose porque eso iba a ser un charco de agua sucia, criadero de mosquitos. Panameños que subestimaban. Sí. Gente que decía que eso iba a ser una zanja y que se iba a convertir en una piscina para que con los chiquillos bañar, que no íbamos a poder y que se iba a echar a perder. Campaña, ¿eh? Sí, sí. Había gente que no lo creía y gente que lo decía. Y gente que lo dijo y afortunadamente la transición, Carlos, ni se notó, Eddie. A ver, ¿qué pasó allí? Yo recuerdo en 1999 se iba a acabar el mundo, ¿no? Porque las computadoras se iban a poner en 00, el Y2K, etcétera, y estábamos todos en el tema ese de qué iba a pasar. Y bueno, el canal, pregúntale a la industria marítima mundial si ellos se dieron cuenta que algo cambió ese día. Nada. Nunca. Los barcos siguen pasando, siguieron pasando y siguen pasando. De hecho, ahora pasan mejor. Fueron cediendo poco a poco a manos panameñas. Lo que estaba contemplado en el tratado. Los pilotos, los controladores y todo fue cambiando. Y como te decía, eran muchos panameños. Siempre hubo muchos panameños trabajando en el canal. Ahora, llega 1999, irónicamente, quien recibe el canal, el protocolo, era alguien que no formaba parte de la doctrina torrijista. No, y de hecho... era la oposición completa. Sí, eso es política, pero sí. Era la mujer, la esposa de quien fue derrocado por Torrijos. Sí, y que incluso uno de los grupos o personas que estaban allí ese día habían votado que no al tratado en el plebiscito del 77. De los que estaban presentes ese pero día. El canal es de todos los panameños, Eddie. Eso yo lo tengo que... el canal es de todos los panameños. Yo creo que eso es parte... De entender que tú y yo y todo el que está viendo esto, nos está escuchando, todos somos accionistas del Canal de Panamá. Yo cuando paso por ahí a que llevo algún turista al mirador, yo vengo a ver cómo está el negocio. Claro. Porque sí, yo soy accionista del Canal de Panamá. Yo no trabajo en la ACP ni nunca trabajo, pero no, yo vengo a ver cómo está trabajando. Porque nos rinden las acciones todos los años. Por Dios, ¿no? Yo voy a ver cómo está el negocio, ¿no? Ese día lo Me recuerdo. siento así como ese día lo recuerdo, dueño del negocio, ¿no? Y quería estar allí. Sí. Yo fui allí. Sí. Yo estuve allí y fue un momento... Yo estaba en controles, no de lágrimas. Tengo que decir que lloré. Lloré porque tuve la edad, Dios me permitió la edad de poder vivir el parte antes de la transición, ¿no? Y el después. Quizás no el 9 de enero del 64, pero como niños los tratados en el decías, 77. Aquí no podíamos entrar no. Y ahora podemos entrar. Aquí no podíamos ir, aquí sí. Fue muy lindo. Para mí el momento más significativo fue en el edificio de la administración. La gente estaba muy bien organizado todo, la escalera, la cerca, la gente estaba abajo. Pero hubo un momento en que la gente como que pasó y empezó a subir el cerro. Sí, rompieron protocolo. Y de una manera espontánea. Rompieron protocolo. Vamos, ya había pasado el 1 de octubre del 79, pero en ese momento entramos en la zona del canal. La gente corrió. O sea, eso. Entramos en la zona del canal, me acuerdo y me emociono. Sí, claro que sí. Yo lo vi desde controles, yo lo vi en televisión, pero ese momento... Los globos que salieron, globos blancos, rojos y azul. Eso, yo estaba entrevistando al poeta Álvaro Menéndez Franco y yo le preguntaba al poeta entonces en ese momento, poeta, ahora que ya termina esta lucha, ¿qué sigue ahora? O sea, ¿quién es el nuevo enemigo? ¿Qué hacemos? Claro. Y él me dice entonces, no, ahora hay que luchar contra la desigualdad, contra la pobreza, la equidad, lograr que esos beneficios que nos va a dar el Canal de Panamá le lleguen a todos los panameños y se sienta para todos los panameños. O sea, esas palabras del poeta Álvaro Menéndez Franco me llegaron. Belleza. Porque, vamos, Eddie, ganamos. Ganamos. O sea, le ganamos al BIC. Le ganamos al imperio. Al BIC y con estrategia, con inteligencia. O sea, sí hubo sangre derramada. Sí. Pero la conquista fue más que nada inteligencia, ¿no? Sí. Inteligencia, patriotismo, lucha, ganamos. Sangre derramada. Eddie, ganamos.
pero creo que hubo mucha estrategia y ganamos. Y vamos, que los gringos se fueran, entregaran el canal, dejaran la zona, era un sueño de una generación, de varias generaciones desde 1903 hasta ese día, Eddie. Y creo que era impensable, o sea, la gente que no se lo creyó. Impensable y todavía aún más por quien lo había logrado. Además, ¿no? No, ganamos, Eddie. Ahora, ganamos. Ya tenemos el canal. Sí. Pero no nos quedamos allí. Hubo una ampliación del canal. Yo te lo dije hace un rato. De eso vamos a hablar en el siguiente capítulo. Por favor. Aguante la máquina, métale 2 frenos de mano. Porque vamos a hablar entonces ya después. Sí. ¿Cómo nos ha ido? Sí. Con el canal ampliado, cómo hemos crecido, cómo Panamá en este momento mundialmente se muestra, porque somos hechos del canal.